este caso se va a hablar de algo muy concreto, se va a hablar de algo muy especial y además a mí dejadme que os comente una cosa que además me surgió ayer en una mesa redonda aquí mismo. Nosotros tenemos mucha experiencia como asociación en hacer lobby, en defender los intereses del sector de cara al regulador, de cara al gobierno y a los encargados de legislar, ¿no? Hemos venido sufriendo muchísima presión por parte de ellos en la parte de consumo, en la parte de protección al consumidor. Y a mí hay una cosa que siempre me llama mucho la atención. Por primera vez estamos ante la gran oportunidad de transparencia en las transacciones comerciales. Es decir, cada vez más el consumidor tiene muchísimas opciones y más oportunidades para adquirir bienes y servicios de una manera más transparente. Esto es la base de lo que vamos a ver aquí, esto es la base del modelo social, ¿no? La recomendación, la exposición pública, los productos y servicios que el propio consumidor evalúa y que de alguna manera promociona o prescribe online. Es una oportunidad extraordinaria y las marcas, los fabricantes, la gente que pone estos productos y servicios en la web han de empezar, si no han empezado ya, a entender cómo funciona esto. Estamos todavía ante un bebé que acaba de nacer, ¿no? Y no sabemos, muchos no sabemos cómo todavía aplicar las grandes posibilidades de esto a nuestros negocios del día a día, ¿no? Pues esto es lo que vamos a aprender hoy aquí, lo que vamos a ver hoy aquí y encantados de que estéis con nosotros y de seguir aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias. Ha estado bien la corrección. Uno que se ha metido en el mundo de la empresa, llama empresa hasta las asociaciones, pero no me lo tengáis en cuenta, por favor. Me gustaría ahora ya, sin más dilación, dar entrada al primer caso que tenemos, que es MediaMarkt, una empresa con muchas tiendas físicas, allí donde las haya, una de las que posiblemente tiene una gran capilaridad a la hora de vender, de tener presencia física y de que las personas acudamos a las tiendas. Y me gustaría que nos contara Raúl, que es la persona que en este caso va a venir. Bárbara Martínez, de la responsable de comunicación, no podía al final acudir por un arranque de una de las tiendas, creo recordar que era en Murcia, con lo cual será Raúl el encargado de contarnos cómo ha sido el desarrollo de este proyecto y cómo se ha puesto en marcha, ¿no? Y yo creo que merece la pena que atendamos con mucho interés, porque no hay mayor reto en los medios sociales que hacer frente cuando eres una empresa con mucha presencia física. Es mucho más fácil cuando tienes servicios o cuando eres otro tipo de compañía. Vamos a ver cómo lo han hecho. Así que adelante, Raúl. Bueno, lo primero, buenos días. Evidentemente, yo no soy Bárbara. Bárbara tiene mínimamente más pelo que yo, por lo menos. Y nada, yo vengo a hablar un poco en su nombre del caso de MediaMarkt. El caso de MediaMarkt en España es un caso muy peculiar. Entonces, antes de empezar, me gustaría contaros un poco lo que nosotros contemplamos con la estrategia del teenager, ¿vale? Que esto es la estrategia del teenager. Un poco, para poneros en situación, yo no sé si recordáis, a mí me pasó por lo menos cuando era pequeño, cuando era adolescente, tenía 14 años, yo me acuerdo que le pedía siempre a mi padre que me dejase salir hasta las 11 de la noche, porque el resto de mis amigos salía hasta esa hora, y mi padre siempre me decía que hasta las 9, que era súper estricto, y hasta las 9 me dejaba. Entonces, yo siempre imploraba que por favor que todos mis amigos salgan hasta esa hora, y nada, no había forma de hacerle pasar por el aro. Entonces, hubo un momento en que, como veía que esa estrategia no funcionaba, decidí cambiarla. Decidí enfocarlo de otra forma. Es decir, coger y en vez de buscar una meta tan alta como las 11 de la noche, ir poquito a poquito. Es decir, la primera semana le decía, oye, hoy me dejas volver a las 9 y cuarto. O sea, vale, pues me iba dejando. La siguiente, pasan 2 semanas, las 2 semanas siguientes, 9 y media, y así sucesivamente, hasta que a los 4 meses después está llegando a casa a la misma hora que el resto de mis amigos
y, oye, me había perdido alguna partida en los recreativos, pero había llegado, es decir, había alcanzado mi objetivo, ¿vale? Entonces, esa estrategia de ir pasito a pasito, al final es lo que nosotros consideramos la estrategia del teenager. ¿Por qué os cuento esto? Pues por una sencilla razón. Porque Bárbara, el día que llegó al comité de dirección de MediaMarkt y les propuso, chicos, oye, que me parece una idea interesante que estemos en medios sociales. Entonces, claro, la cara de los directivos es la que estáis viendo ahora mismo en las pantallas, porque ellos, en este caso, no tenían miedo, como diría mi padre cuando yo le pedía salir hasta las 11, el tema de a esas horas solo hay en la calle putas, drogadictos y delincuentes. En este caso los miedos eran diferentes. En este caso hay otro tipo de miedos, que era que el comité directivo estaba preocupado por ellos y teníamos que afrontar para superarlos uno a uno. Entonces fue cuando Bárbara nos llamó a nosotros y entre todos creamos una estrategia para ir superando esos obstáculos poco a poco, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, ¿cuál es el punto de partida de MediaMarkt? ¿En qué situación se encuentra? Hay 4 cosas que definen a MediaMarkt y que le diferencian un poco del resto. Por un lado, es un modelo de negocio, como decía Juan Luis, es un modelo de negocio muy atomizado. Ayer se abría en Lorca la tienda número 57 de MediaMarkt en España. Estas tiendas tienen la peculiaridad de que cada una con una política de precios común, pero tienen margen para poner los precios que quieran cada una. Es decir, que las tiendas por ejemplo, en MediaMarkt de Reino Unido no tienen nada que ver con los precios que tienen en MediaMarkt La Maquinista de Barcelona, ¿vale? Por otro lado, supongo que conoceréis que MediaMarkt a nivel offline tiene muchísima presencia. O sea, os voy a dar 2 datos. El año pasado, MediaMarkt ocupó el puesto número 7 en el top of mind de todas las marcas en España. Y otro dato interesante es que ese mismo año, MediaMarkt, una de las campañas de MediaMarkt fue la que tuvo más impacto, es decir, impactó a la mayor parte de la población. Llegó a impactar al 80% de la población mayor de 18 años con un solo spot de MediaMarkt, porque hace muchísima presión. Entonces, a nivel offline, ellos lo tienen súper currado, lo tienen muy trabajado e impacta muchísimo. Al final es una comunicación unidireccional y no estaban acostumbrados en el punto que nosotros hablamos con ellos a la comunicación bidireccional. Luego, por otra parte, tienen el mínimo precio garantizado. Eso quiere decir que no hacen regalos, no hacen descuentos. Para ellos, el esfuerzo principal es que el precio, el ahorro sea el máximo. Y ya por último, el desconocimiento interno que había de los medios sociales. Entonces, con esta foto de lo que era MediaMarkt, nosotros planteamos unos objetivos. Por un lado, esta estrategia debería, para empezar, generar una identidad digital. O sea, toda esa presencia de líder que tenía MediaMarkt en offline se tenía que trasladar al online. En segundo lugar, incrementar tráfico al site, es decir, ese tráfico que convierta además en ventas, es decir, un tráfico cualificado. En tercer lugar, crear y fortalecer vínculos con una comunidad interesada. La comunidad de MediaMarkt, lo veréis ahora, es una comunidad muy activa, es una comunidad que siente orgullo de pertenencia, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que fortalecer esos vínculos e incluso incentivarlos. Y por último, el tema de homogeneizar mensajes y presencia de MediaMarkt en social media. Cuando nosotros cogimos el proyecto, existían ya 26 páginas o perfiles de MediaMarkt locales en Facebook y 9 cuentas abiertas en Twitter de diferentes MediaMarkt. Vale, todos estos 4 objetivos al final buscaban una meta final, que era crear una comunidad amplia y vinculada antes del lanzamiento de la tienda online que se va a efectuar en febrero-marzo de 2012. Vale, pues estos miedos que os comentaba antes, que teníamos que ir superando poco a poco, el primero de ellos, en el día 1 que se lanzó la campaña, las páginas y la presencia de MediaMarkt en medios sociales, el primer miedo eran las críticas. Frente a ese miedo a las críticas, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros lanzamos las páginas de la página de MediaMarkt o los perfiles sociales, lo lanzamos con un perfil bajo.
O sea, queríamos saber cómo reaccionaba nuestro target, si nos iba a poner a parir, si iba a ser afín, si le iba a gustar. O sea, íbamos a estar sobre todo escuchando. Aprovechamos la ocasión de que justo en esa época se lanzaba una campaña muy notoria de cliente de 100 millones en que se le regalaban 2 minutos al ganador por un MediaMarkt donde podía coger todo lo que quería. Entonces, eso a nosotros nos generaba un contenido de valor que podíamos utilizar para empezar a dinamizar la página. Este contenido de valor iba desde vídeos de prueba de nuestros empleados, los empleados de MediaMarkt recorriendo los pasillos y viendo que cogían en 2 minutos, o por ejemplo consejos para estar en forma para los 2 minutos de oro, etc. Y todo este contenido tenía mucha viralidad y mucha fuerza. Por otro lado, esa escucha también tenía que estar enfocada no solo a una percepción de los sentimientos de nuestra comunidad, sino también nosotros acabamos de salir a las redes sociales. Entonces, la gente no sabía que estábamos ahí. Con lo cual nosotros teníamos que provocar que la gente nos conociese. ¿Y cómo se hace eso? Con una escucha activa. Es decir, que si alguien habla de MediaMarkt o va a comprar algo en MediaMarkt, etc., y lo pone en Twitter, por ejemplo, nosotros, como es este caso, le hacemos un follow y ya sabe que por lo menos estamos ahí y que nos tiene para cuando quiera. Vale, pues ese miedo inicial que decíamos a las críticas, aquí veis un gráfico muy significativo. Esto es Twitter, ¿vale? Nosotros hicimos una foto de cómo estaba Twitter, cómo se estaba hablando de MediaMarkt en Twitter en marzo, antes de que se lanzase la campaña, que se lanzó las páginas el 1 de abril. Durante ese tiempo, las críticas fueron superiores a el mes siguiente, que fue en abril. Es decir, con el lanzamiento en medios sociales redujimos las críticas y superamos ese primer obstáculo que era el miedo. El segundo obstáculo era ese miedo a una comunidad inerte. O sea, lo que nos comunicaron, lo que nos trasladaron desde MediaMarkt es que ellos no querían comprar fans. No querían tener una comunidad de 60.000 fans, como hay muchas por ahí, que la gente se apunta porque le dan un incentivo, pero después ni aparecen por allí ni comentan. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Vinculación. ¿Qué es la vinculación? Pues la vinculación, digamos que tiene 3 patas. Una es escuchar. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, este que os traigo, es el caso de un hombre de Almería que se quería comprar un modelo muy concreto de una pantalla LG, pero no la había en el MediaMarkt de Huelva. Entonces nos preguntaba que dónde la podía encontrar. Nosotros le hicimos la gestión, estuvimos hablando con el MediaMarkt de Sevilla, en Sevilla la tenían, y el hombre se fue desde Huelva a Sevilla a comprar esa pantalla. ¿Vale? En otros casos no llegamos a la venta de ese producto que estamos recomendando. En otros casos simplemente nos piden consejo. Como es este caso de la aspiradora, nos preguntaron sobre qué aspiradora podían comprar. Nosotros le recomendamos un modelo, pero la persona que está aquí al final se decidió por otro. Pero por lo menos ya nos tiene un poco como gurús o como persona que nos puede recomendar sobre temas de tecnología. Y ya por último, el tema de atender. Nosotros todas las consultas que estamos atendiendo en Twitter, antes de que entrase Twitter en la parte de atención al cliente de MediaMarkt, las consultas en el correo se estaban respondiendo con una media de 24 horas. ¿Vale? Una vez que entró Twitter, las respuestas se están haciendo con una media de 24 minutos. O sea, esa parte de rapidez en la contestación, al final lo que nos ayuda sobre todo es que esa inmediatez puede generar después una venta. Porque si a mí, por ejemplo, si yo digo, quiero irme a MediaMarkt, ¿tenéis esto? Y le contesto en 24 minutos, pues seguramente vaya, pero si le contesto en 24 horas, pues igual ya se me ha pasado y me he ido a otra tienda. Vale, todo esto genera que hablen de nosotros. O sea, nosotros lo que hemos hecho, aquí lo que veis es la herramienta esta que ha aparecido ahora nueva en Facebook, que te mide quiénes están hablando de ti y cómo. Entonces, si nos comparamos con la competencia, en este caso hemos elegido 2 casos. El primero es AFNAC, como competencia más directa, pero que tiene una comunidad muchísimo más grande que MediaMarkt, y el otro es Worten, que a nivel tamaño de comunidad es prácticamente igual. Como veis, el nivel de interacción
en AFNAC, Wortel y los otros dos que veis en el gráfico de barras, que son otras dos compañías de electrónica de consumo, tenían una media del 3-4% de interacción, mientras nosotros tenemos un 22% de interacción. Eso significa que nuestra comunidad está muy viva, que interactúa con nosotros. ¿Y qué significa esto? Que no solo hablan de nosotros, sino que el hecho de estar tan pendientes y de estar comunicándonos y dialogando con ellos continuamente nos da resultados muy positivos y al final se demuestra y el cliente lo agradece. Lo agradece con tweets como los que estáis viendo de agradecimiento al final. Bueno, pues una vez que ya teníamos solucionado un poco el tema de la vinculación y ya habíamos cogido el camino correcto en ese sentido, había otra parte que también les preocupaba, que era el miedo a cómo rentabilizarlo. Al final MediaMarkt no deja de ser una empresa y busca la rentabilidad en todo lo que hace. Y en medios sociales no iba a ser menos. Entonces, nosotros lo que proponemos es, una forma de rentabilizar medios sociales es indicar el camino, sobre todo en el tema de MediaMarkt. Nosotros cada vez que hacemos un post de producto o un tweet hablando de un lanzamiento de un videojuego, etc., introducimos el bit.ly que te lleva directamente dentro de lo que es el site de MediaMarkt, que es un site que tiene muchísimo contenido, te lleva directamente al producto en concreto. Entonces estamos hablando de que toda la gente que pincha en ese link es gente interesada, es decir, es tráfico cualificado. Entonces lo que os comentaba, la página de MediaMarkt, al final la gente está mucho tiempo en ella, pero hay la tasa de rebote es muy alta, porque no se encuentran muchas veces los contenidos, etc. Nosotros lo que hacemos es reducir el tiempo de permanencia en la página de MediaMarkt, pero que ese tráfico es mucho más directo, mucho más cualificado y está orientado a venta. Como veis, un poco en estos gráficos, son los clics diarios que hemos tenido en el último mes de septiembre. Son clics que, igual comparado con un CPC, es poco, pero la calidad de este clic es muchísimo superior. ¿Vale? Y al final, estamos hablando de 1.140 clics para una comunidad que ahora mismo somos 7.000 en MediaMarkt y unos 2.500 en Twitter. Vale. El siguiente miedo era un tema de que tu comunidad crezca, pero tú no crezcas con ella. Es decir, que una vez que la comunidad se te va haciendo cada vez más grande, tienes que aprender a gestionarla. ¿Cómo lo haces? Pues te tienes que organizar y tienes que dotar de herramientas a tu equipo. Nosotros hemos creado, junto con MediaMarkt, hemos creado una herramienta de comunicación interna que es, para que entendáis, no sé si conocéis Yammer. Yammer es una herramienta de comunicación interna que funciona prácticamente igual que Facebook. Tú puedes colgar fotos, puedes colgar documentos y la comunidad es cerrada para las personas que tú invites. Entonces, nosotros lo que empezamos esta comunidad siendo desde el territorio el equipo que está con MediaMarkt y en MediaMarkt el equipo de social media, pero a medida que ha ido creciendo la comunidad nos hemos encontrado con que hay dudas que necesitamos que se respondan más inmediatamente para no perder esos 24 minutos de respuesta que tenemos. Entonces, hemos incluido en este Yammer no solo a gente de distintos departamentos de MediaMarkt corporativo que está en Barcelona, sino que tras hacer un barómetro de ver quiénes eran los perfiles dentro de MediaMarkt, de todo MediaMarkt, los 7.000 empleados que tiene en España, encontrar aquellos perfiles con un más 2.0. Por ejemplo, todos aquellos que estaban llevando el Twitter de MediaMarkt local, de Logroño, de Barcelona, etc., ese tipo de perfil era el que nos interesaba. Entonces, ya con esa foto ya montada, nos montamos el Yammer y ya podíamos preguntar, las preguntas específicas de nuestros clientes las podíamos trasladar a personas que nosotros ya tenemos identificadas como que nos van a dar una respuesta rápida y eficaz. Y ya el último miedo, yo creo que es el miedo al futuro. El miedo al futuro en cuanto a, vale, ¿y ahora qué? Bueno, pues el ¿y ahora qué? Implica reforzar la estrategia, es decir, innovar, aportar cosas nuevas a la presencia de MediaMarkt en medios sociales. Nosotros lo hemos hecho de tres formas. Bien, antes os comentaba que en una de las casuísticas de MediaMarkt, que MediaMarkt no regala, no da incentivos, simplemente es ahorro.
Entonces, cuando nosotros queremos hacer crecer una comunidad sin ofrecerles lo que normalmente se ofrece, que son premios de valor económico, teníamos que pensar en una solución para ofrecer algo diferencial a nuestra comunidad para darle valor. Entonces, nosotros lo que planteamos es una estrategia de on-off-on. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una comunidad en Facebook y en Twitter que nos está siguiendo, que se está vinculando con nosotros. Y esta comunidad nosotros tenemos que reconocerlo, pero como no le podemos dar ningún tipo de incentivo económico por política de empresa, hay otras formas de hacerlo, hay una alternativa. Entonces esa alternativa es darles privilegios, pero privilegios emocionales. En este caso, esta es una campaña que hicimos hace poco, que el fin de semana pasado se rodaron todos los anuncios de MediaMarkt para el año que viene, o sea, toda la campaña. En esa campaña nosotros le dimos una presencia muy importante a uno de nuestros fans. Hicimos un concurso en el cual tenías que subir, bueno, un casting en el cual tenías que hacer una foto con un folleto de MediaMarkt y la más original sería el seleccionado para aparecer en los anuncios de MediaMarkt. De esta forma estás trasladando una comunidad que es totalmente virtual, la estás trasladando al mundo real, al mundo de la campaña, que puede decir el chaval pasa mañana cuando salga su anuncio, puede llamar a su madre y decirle: mamá, mira, estoy en la tele, ese tipo de cosas. Estamos también trabajando en otras cosas, ya a nivel tienda, de dar privilegios en tienda. Por ejemplo, David Bustamante iba a estar el otro día firmando en discos en MediaMarkt y se planteó hacer una cola alternativa para los fans de MediaMarkt en Facebook, que fuese como una cola VIP. O sea, los que estuviesen en esa cola firmaban primero y después el resto de fans. Y así sucesivamente, masterclass, etc. Tenemos muchas cosas de valor que podemos ofrecer sin que sean incentivos económicos. Luego, por otra parte, al principio de los objetivos, hablábamos de cómo resolver el tema de homogeneizar MediaMarkt en Facebook y en Twitter. Es decir, cómo hacemos para que todas esas tiendas que ahora están haciendo sus propios perfiles, poniendo su propio contenido, cómo ir llevándoles poco a poco a la central, es decir, a MediaMarkt España. Nosotros estamos trabajando en una aplicación a través de la cual no solo puedas localizar tu tienda, sino que además en esa aplicación esa tienda tenga la posibilidad de poner su propio contenido. Como os comentaba, uno de los temas de MediaMarkt que les hace tan peculiar es que los precios de cada MediaMarkt es diferente. Entonces, nosotros en MediaMarkt España no podemos poner más precios que los precios que aparecen en el folleto nacional, pero aquellos precios particulares de cada MediaMarkt, esos no. Y entonces, esa información estaría aquí, en esta aplicación, así como la ubicación, las horas la hora de apertura, etc. Es una información adicional. Y por otra parte, lo que veis en pantalla también es otra pata que estamos trabajando, que es otra aplicación, que es la reserva de videojuegos. Hemos identificado que nuestro target es muy afín al producto de videojuegos. Y normalmente cuando publicamos noticias sobre videojuegos tienen muchísima respuesta. Hemos llegado a tener hasta 450 comentarios en la publicación del cambiazo de un videojuego concreto. Y ese público yo creo que lo tenemos que enfocar de alguna forma y darle un contenido específico para que puedan ir reservando sus videojuegos. Y ya por último, en febrero, como comentábamos, se iba a lanzar esa plataforma online, en la web. Entonces, el siguiente paso es estudiar cómo esa plataforma online la trasladamos a los medios sociales. Es decir, qué parte de toda la tienda online queremos introducir en Facebook en este caso, cómo queremos vender, cómo podemos recomendar productos a través de los medios sociales. Entonces, todo ese proyecto de introducir la tienda online en medios sociales va a ser otro reto que vamos a tener cuando esté activa. Entonces, al final, como veis, se trata de una serie de obstáculos que hay que ir superando poco a poco, pero que al final la suma de todos ellos nos lleva a conseguir un objetivo. En este caso, nuestro objetivo inicial, que era conseguir una comunidad vinculada, al final lo estamos consiguiendo y esa misma comunidad vinculada es la que nos está generando el tamaño, que era otra característica que tenía que tener nuestra comunidad. ¿Vale? Porque al final es si el usuario está contento
con la comunicación que le estamos dando, él es el que nos va a recomendar. Vale, pues un poco en conclusión, yo os he contado esta estrategia del teenager, más que nada porque si alguna vez os tenéis que enfrentar a un proyecto en el cual el objetivo final sea realmente ambicioso, simplemente no os dejéis abrumar por ese objetivo final e ir los obstáculos que veis en el camino, ir venciéndolos uno a uno. Es decir, haced como el teenager, ir de 15 minutos en 15 minutos avanzando, porque así son pasos cortos, pero son pasos firmes y son pasos que os van a llevar al éxito final. Y ya está. Muchas gracias. No, pero si ya entiendo yo que el personaje que está aquí arriba controlando el audio me tiene que haber cogido de cierta manera, ¿no? Con el arranque que he tenido esta mañana. Pero tampoco es para dejarme sin voz, yo creo. Queríamos que hubiera un pequeño turno de preguntas. Para ello lo que estamos pidiendo es que nos consigan un micrófono. Y creo que sí, que vamos a tener esa posibilidad. Si hay alguna pregunta es el momento. Con respecto a mi llamar. Ainhoa, perdóname, esta persona de aquí delante. Hola, mi pregunta es, una de las cosas que, como bien has dicho, uno de los objetivos que tienen todas las empresas es rentabilizar. Entonces, me es fácil entender, cuando conoces bien el negocio en el que estás, dar un valor añadido. Pero el paso del valor añadido a rentabilizarlo y que no crees resistencias en la audiencia diciendo, ahora ya están vendiéndome, eso es lo que a mí me interesaría, que es muy delicado y cómo lo habéis gestionado. Y otra cosa que me ha interesado mucho es, bueno, me ha interesado mucho todo, y lo de los 15 minutos, genial. Es también el tema de las masterclass. ¿Qué clases de masterclass estáis dando? Vale. Por un lado, te respondo a la primera pregunta. El tema de la rentabilidad es un tema muy peliagudo, sobre todo el tema de, como sabéis todos, es un tema que es difícil de medir. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, o sea, lo que os he mostrado son bit.ly, o sea, es la referencia que tenemos de bit.ly, no tenemos la referencia interna de la conversión, es decir, no sabemos cuántos de los que han hecho clic en ese bit.ly al final se ha convertido en reserva o en venta. Lo que sí que sabemos es que los que han hecho clic son personas que están muy interesadas en ese producto, es decir, no estamos haciendo impactos como, por ejemplo, lo que contaba, no es un CPC, que es, anunciamos esto en un target muy amplio, sino que estamos hablando a gamers que están interesados en ese producto, que llevan 3 días pidiéndote, oye, ¿cuándo sacáis esto? ¿Lo vais a sacar con el cambiazo? Oye, avisadnos ya, oye, en Game ya lo tienen, ¿cuándo lo sacáis vosotros? Entonces, es una comunidad, como te decía, es una comunidad muy, muy activa. Eso por un lado en cuanto a la rentabilidad. O sea, al final es una suposición nuestra, pero es una suposición, yo creo que tiene su fundamento. Y luego la otra pregunta es...